La noche en que lo descubrí. No grité. Solo me quedé allí. En el umbral de la puerta del salón. Viendo cómo Javier besaba el cuello de Elena como si yo no existiera. Él. Mi marido desde hacía 12 años. El hombre con quien había construido una vida entera en este piso de Chamberí. Ella. Mi mejor amiga desde la universidad. La que había estado en nuestra boda. La que conocía todos mis secretos. No vales nada sin mí. Me había dicho Javier una vez. En una discusión tonta sobre dinero. Y aquellas palabras volvieron entonces como un eco cruel. Porque en ese instante comprendí que, para él, yo ya no valía nada. No lloré esa noche. Me fui a la habitación de invitados. Cerré la puerta con cuidado para no despertarlos. Y me senté en la cama mirando la pared. Pensé en denunciarlos. En echarlos a los dos. En quemar todo. Pero algo dentro de mí se quebró de otra forma, una frialdad que nunca había sentido. Imaginé su vida sin mí. Cómoda. Libre de la mujer que pagaba las facturas mientras él buscaba oportunidades. Y decidí que no les daría esa satisfacción tan rápido. Al día siguiente. Fingí normalidad. Preparé café. Sonreí cuando Javier entró en la cocina con cara de resaca. Elena ya se había ido. Claro. Por la puerta de servicio como una ladrona. ¿Todo bien?, preguntó él. Evitando mis ojos. Sí. Respondí. Todo perfecto. Pero dentro. Algo empezaba a calcular. Si él creía que podía humillarme así. Que yo era prescindible. Le demostraría lo contrario. No con gritos. No con escándalos. Con silencio. Con tiempo. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Observaba cómo Javier mentía con facilidad. Quedé con Pedro para tomar algo. Elena me llamó para preguntar por ti. Cada mentira era una grieta en la fachada que habíamos construido. Yo asentía. Cocinaba. Lavaba su ropa. Por las noches. Cuando él dormía. Revisaba su teléfono. Mensajes explícitos. Planes para verse en hoteles baratos del centro. Fotos. Palabras que me revolvieron el estómago. Pero que guardé en una carpeta oculta. Pensé en irme. En dejarlo todo y empezar de nuevo en otra ciudad. Quizás en Barcelona. Donde tenía una prima que siempre me ofrecía refugio. Pero ¿y entonces qué? Ellos seguirían juntos. Riéndose de la tonta que se fue sin pelear. No. Imposible. El dolor era demasiado real. Demasiado crudo. Me repetía que el silencio era mi arma. Que esperar era mejor que explotar. Una tarde. Mientras él estaba en la ducha. Encontré en su portátil un correo de Elena. Cuando se lo digas. Será un alivio. Ya no aguanto más esta doble vida. ¿Decirme qué? Seguí buscando. Y allí estaba, un plan para que él pidiera el divorcio. Alegando incompatibilidad. Para quedarse con la mitad del piso que yo había pagado casi entera con mi trabajo en la consultora. Elena quería mudarse con él. Querían empezar de verdad. Me senté en el suelo del despacho. Con el portátil en las rodillas. Sentí náuseas. No era solo traición sexual, era cálculo frío. Me veían como un obstáculo financiero. Javier. El hombre que juró amarme en la Signy Sandy Nealt. Planeaba dejarme en la calle para construirse una vida nueva con mi amiga. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había sacrificado ascensos por estar con él cuando estaba deprimido. En cómo Elena me había consolado. Fingiendo preocupación.
En como yo. Con 42 años. Había pospuesto tener hijos porque él no estaba preparado. Y ahora esto. Decidí probarlo. Fingiría perder mi trabajo. Diría que me habían despedido en la reestructuración de la empresa, algo creíble. Con la crisis que azotaba el sector. Vería qué hacía Javier cuando yo ya no fuera la proveedora. Si su amor era real. Me apoyaría. Si no, confirmaría todo. Al día siguiente. Durante la cena. Lo solté, me han echado. Reducción de plantilla. Javier se quedó quieto un segundo. Luego puso cara de preocupación fingida. Vaya. ¿Cariño? Lo siento mucho. Pero en sus ojos vi algo más, cálculo. Tranquila. Buscaremos soluciones. Elena, que casualmente vino a visitarme esa misma semana. Me abrazó, ánimo. Ya encontrarás algo mejor. Empecé a observar con más atención. Javier comenzó a salir más. Para despejarse. Mensajes con Elena se intensificaron, ahora sí. Pronto seremos libres. Yo fingía depresión. Lloraba en la cama. Pedía abrazos que él daba a regañadientes. Dentro. Me endurecía. Cada día que pasaba sin que él buscara trabajo serio. Sin que aportara más. Era una prueba. Pasaron semanas. Yo enviaba currículos. Pero en realidad planeaba. Ahorraba en secreto lo poco que podía. Transfería dinero a una cuenta solo mía. Observaba sus rutinas. Sus mentiras. El dolor no desaparecía. Pero se transformaba en algo frío. Lógico. Me convencía de que callar era sobrevivir. Que explotar ahora solo les daría excusas. Una noche. Solo en casa. Me miré al espejo. ¿Quién eres tú ahora? Me pregunté. La mujer que sonreía en las fotos de boda había desaparecido. En su lugar. Alguien que calculaba consecuencias. Alguien que entendía que la justicia no llega sola, hay que fabricarla. Y así empezó todo. Lentamente. Sin ruido. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Javier seguía con su trabajo freelance, que apenas cubría sus caprichos. Mientras yo fingía buscar empleo con desesperación creciente. No te preocupes. Amor. Yo te mantengo. Decía él. Pero sus palabras sonaban huecas. En realidad. Sus salidas se multiplicaban, reuniones con clientes. Cervezas con los chicos. Yo sabía que muchas terminaban en el piso de Elena en Malasaña. Por dentro. La rabia se acumulaba como una presión constante en el pecho. Me repetía que debía aguantar. Observar. Reunir pruebas. Cada vez que él llegaba tarde oliendo a su perfume. Sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo había sido tan ciega? Recordaba nuestras vacaciones en Galicia. Las promesas de envejecer juntos. Todo falso. Decidí profundizar. Instalé una app de rastreo en su teléfono, fácil. Con la contraseña que usaba para todo. Vi sus ubicaciones, hoteles en Gran Vía. El apartamento de Elena. Grabé conversaciones cuando dormía. Murmuraba su nombre. Guardaba todo en un disco externo escondido. Una tarde. Elena vino a casa. Para apoyarte. Dijo. Sentadas en la cocina. Me contó sus problemas con un ex. Yo asentía. Sirviendo café. Mientras pensaba en cómo ella planeaba robarme la vida. Javier está muy estresado contigo así. Soltó de pronto.
Dice que no sabe cómo ayudarte. Sonreí. Pobrecito él. Esa noche, Javier llegó eufórico. He encontrado una oportunidad en Valencia. Un proyecto grande. Mentira. Era una excusa para verse con ella sin levantar sospechas. ¿Te vendrías conmigo si sale? Preguntó. Claro. Respondí. Dentro. Calculaba, si se iba. Me quedaría el piso. Pero no. Quería más. Empecé a manipular sutilmente. Lloraba más. Fingía ansiedad por el dinero. No sé cómo pagaremos la hipoteca. Él se irritaba, algo saldrá. Pero vi el pánico en sus ojos. Consultaba con Elena, está insoportable. ¿Necesito salir de esto? El conflicto interno me devoraba. Algunas noches dudaba, ¿valía la pena tanto odio? Podía divorciarme limpiamente. Empezar de nuevo. Pero entonces recordaba la humillación. El cálculo frío de ellos. No. Merecían pagar. Contacté discretamente a un abogado especializado en divorcios contenciosos. Con pruebas de infidelidad. Puedes reclamar más. Dijo. Empecé a preparar documentos, extractos bancarios mostrando cómo yo había pagado casi todo. Mensajes impresos. Javier. Sintiéndose acorralado. Aceleró. Una noche. Borracho. Soltó, a veces pienso que seríamos más felices separados. Me quedé helada. ¿Por qué dices eso? Nada. Olvídalo. Pero supe que planeaba decírmelo pronto. Decidí contraatacar. Fingí una oferta de trabajo en Sevilla. Me llaman para una entrevista. Él palideció. ¿Tan lejos? Es buena paga. Vi el alivio mezclado con miedo, si me iba. Perdía su comodidad. Elena empezó a presionar. ¿Mensajes? Díselo ya. No aguanto más. Javier dudaba, espera. Con lo del despido está frágil. Yo observaba. Esperaba. El dolor se convertía en fuerza fría. Me convencía, imitar su hipocresía era la única forma de ganar en este juego. Una mañana. Encontré un borrador de carta en su ordenador, la petición de divorcio. Razones, incompatibilidad de caracteres. Nada de mencionar su aventura. Quería la mitad del piso. Pensión compensatoria incluso. Me senté horas mirando la pantalla. Lágrimas. Por fin. No de tristeza. Sino de rabia pura. ¿Pensión él? ¿Después de parasitarme años? Esa noche. Cuando llegó, lo confronté sutilmente. He visto lo de Valencia. ¿Vas solo? Él balbuceó. Quizás. Sonreí. Entiendo. Dentro. El plan tomaba forma. Usaría la ley contra ellos. La misma sociedad que protegía matrimonios falsos me daría herramientas. El punto de no retorno se acercaba. El verano llegó con calor asfixiante en Madrid. Y con él. La tensión en casa se volvió insoportable. Javier estaba nervioso. Irritable. Sus reuniones con Elena eran más frecuentes. Pero ahora discutían, ella quería avanzar. Él temía perder el piso. Yo seguía fingiendo fragilidad. No encuentro nada. Javi. Estoy desesperada. Él me consolaba a medias. Pero sus ojos buscaban salidas. En sus mensajes, si no le dices pronto. Lo hago yo. Decidí empujar. Anuncié, me han ofrecido un contrato temporal en Bilbao.
Me voy unas semanas. Pánico en su cara. ¿Y el piso? Tú te quedas. Claro. Vi el cálculo, tiempo libre para mudarse con ella. Aceptó. Me fui a un Airbnb en Lavapiés. Cerca para vigilar. Instalé cámaras ocultas en casas legales. Con mi consentimiento como propietaria principal. Las imágenes eran devastadoras. Javier y Elena. Riendo. Planeando. Cuando firme. Vendemos y nos vamos a un ático en Salamanca. Él, se lo merece. Por fría. Verlos así me rompió algo más. Dudé noches enteras, ¿denunciar ya? Pero no. Quería más daño. Real. Duradero. Contacté al abogado. Preparé demanda, adulterio probado. Desigualdad económica. En España, infidelidad no rompe compensaciones. Pero sí inclina jueces en reparto. Javier aceleró. Volví derrotada de Bilbao. ¿Nada? Él, hablemos serio. Creo que necesitamos espacio. Ahí vino la conversación. Sentados en el salón. Dijo, te quiero. Pero no como antes. Quiero divorcio amistoso. Fingí shock. Lágrimas. ¿Por qué ahora? La situación económica nos mata. Mentira. Era por Elena. Firmé acuerdo inicial que él trajo, mitad piso. Él se quedaba hasta venta. Pero yo había modificado copias. Consulté, con pruebas. Podía impugnar. Él celebró con Elena. Cámaras captaron, por fin libre. El dolor era inmenso. Me preguntaba si aún lo amaba. No. Solo odio frío. Presenté demanda contenciosa. Pruebas, mensajes. Vídeos. Rastreos. Javier recibió notificación. Llamada histérica, ¿qué has hecho? Era amistoso. Lo que tú planeabas. Respondí calma. Elena entró en pánico. Mensajes suyos, sálvate solo. Él dudó. Primera grieta. Yo avanzaba. Juez provisional, él debía aportar más mientras proceso. Su freelance no bastaba. Tuvo que pedir préstamos. Observaba su estrés. Satisfacción amarga. Pero el coste, noches sin dormir. Terapia secreta. Me sentía deformada. ¿Era yo la villana ahora? No importaba. Seguiría. El proceso judicial se alargó meses. Como todo en España. Audiencias. Periciales. Testigos. Javier negaba adulterio, amigos. Pero pruebas irrefutables. Elena testificó a su favor. Mintiendo. La miré fijamente. Cobarde. Javier perdió peso. Trabajo freelance cayó. Pidió ayuda a familia. Pero yo había hablado antes, me traicionó. Apoyo mío. Él contraatacó, acusóme manipulación. Fingió despido para atraparme. Abogado rebatió, pruebas mostraban traición previa. Juez inclinó hacia mí, compensatoria mayor. Piso mayoritariamente mío. Javier furioso. Amenazas veladas, te arrepentirás. No miedo. Más determinación. Manipulé más, filtré anónimamente a su jefe mensajes. Despido. Él culpó a Elena. Discusiones captadas. Ella lo dejó, no aguanto drama. Solo. Arruinado. Yo vendí mi parte piso. Compré pequeño en otro barrio.
Él alquiló habitación. Satisfacción. Pero vacío. Amigos comunes alejados. Familia dividida. ¿Dudaba, demasiado cruel? No. Merecido. Última audiencia, acuerdo forzado. Él pagaba pensión. Perdía mucho. Salió cabizbajo. Yo libre. Pero cambiada. Fría. Años después. Javier intentaba reconstruir. Nuevo trabajo precario. Sola. Yo prosperaba, ascenso real. Vida sola. Lo veía ocasionalmente. Por casualidad en Madrid. Evitaba contacto. Pero sabía, deudas. Depresión. Elena casada otro. Fingía normalidad. Yo envié anónimamente prueba a su marido. Divorcio rápido. No remordimiento. Pero noches. Preguntaba, ¿quién soy? Mujer que ganó. Perdió alma. Satisfacción amarga. Él me buscó una vez, perdón. No respondí. Venganza completa. ¿Pero valió? Mirando atrás. Desde este piso vacío en retiro. Entiendo, silencio no salvó nada. Solo prolongó dolor. Javier vive precario. Elena rota. Yo. Sola. Fría. ¿Justicia o monstruo? ¿Valió la pena destruirlos para no ser destruida?